Shalom, shalom, shalom. Shalom a todos nuestros hermanos y amigos hispanos en todo Iberoamérica y en el resto del mundo, porque donde no hay hispanos, en algún lugar del mundo. Shabbat shalom, Shabbat shalom. Bendito, bendito es el Eterno que nos ha dado vida para estudiar Torah. Bendito es el Eterno dador de la Torah. Llegamos hoy al estudio de la parashá número 31 del ciclo anual de lectura de la Torah, la parashá Emor, traducido diles, como una orden divina dada a Moshe Rabenu para que transmitiera a los Kohanim, los sacerdotes, la importancia de tener en alta estima su vocación sagrada y protegieran la santidad de su oficio por encima de los límites propios del pueblo de Israel. Este es el orden de santidad que se puede apreciar en nuestra parashá y en las escrituras hebreas en sentido general. Nivel mínimo de santidad del pueblo de Israel. Nivel mínimo de santidad del pueblo de Israel. Nivel avanzado de santidad, los levitas. Nivel superior de santidad, los Kohanim. Nivel supremo de santidad, el Kohen Gadol, el sumo sacerdote. Todo Israel debe respetar la santidad de Dios. Pero a los levitas se les exige más que al pueblo de Israel. Y a los Kohanim se les demanda una porción superior de responsabilidad. Y en el caso del Kohen Gadol, una responsabilidad aún mayor que la del resto de los Kohanim. Tan alta era la investidura del Kohen Gadol que no podía tener incluso defecto físico alguno para oficiar en el tabernáculo. El Eterno le dice a Moshe Rabenu que el sumo sacerdote, Kohen Gadol, debe ser totalmente puro para acercarse al servicio en la tienda del encuentro. Una vez que la santidad de los Kohanim ha sido establecida, entonces el Eterno le dice a Moisés que transmita al pueblo todo lo relacionado con las festividades, los días sagrados, las santas convocaciones, la importancia del Shabbat semanal como estricto día de descanso para todo Israel. Y con la mira de expresar la unidad entre el sacerdocio y el pueblo, el Eterno comisiona a Moisés para que le diga al pueblo de Israel que entre sus responsabilidades el sumo sacerdote debe encender las luminarias del santuario, pero el pueblo deberá aportar el aceite de oliva para dichas luminarias. Eso es básicamente la esencia de nuestra parashá Emor, diles, que nos ocupa en este Shabbat. En la clase de hoy, como he venido explicando debido al irresponsable video viral que se envió por las redes sociales, sugiriendo que un rabino que está en el muro occidental de Jerusalén, conversando con sus discípulos, rodeado de sus discípulos, podría ser el Mashiach ben David, y que los judíos lo iban a nombrar Mashiach ben David y que lo iban a ungir como el Mashiach ben David esperado, todo lo cual es una falsedad, una manipulación de la información. Hicimos un paréntesis en la serie sobre la resurrección para tratar el tema de Mashiach ben David. Y dada la importancia de clarificar esto y mostrar la auténtica identidad de Mashiach ben David, continuaré compartiéndote de los 7 criterios básicos por los cuales se establece la identidad de Mashiach ben David en la Torah, en los profetas y en los escritos, es decir, en la Biblia hebrea. Es del Tanaj, Torah, Nevi'im, Ketuvim, que debemos sacar siempre la identidad de Mashiach ben David. En nuestro caso específico, las leyes de Mashiach ben David que nos vienen del Tanaj, junto a las leyes de Mashiach que nos vienen de la enseñanza de nuestro santo maestro Yeshua el Ribi, son fundamentales
para establecer la identidad de Mashiach ben David. Todo lo demás puede ayudar, embellecer incluso, enriquecer esa identidad, pero no será siempre como recurso supremo, sino externo. Lo medular, lo sustancial, debemos extraerlo siempre del Tanaj, de la Biblia hebrea. El shiur de hoy, con el permiso del cielo, será entonces la continuación de lo que hemos venido compartiendo contigo en las últimas 3 semanas. Y por tanto, si no lo has hecho, es importante que estudies esas clases pasadas que preceden, porque esta clase de hoy está fundamentada en todo lo que hemos dicho previamente. De los 7 criterios para saber de la identidad de Mashiach ben David, ya hemos visto 3, que son, primero, Mashiach ben David debe ser un descendiente directo del rey David. Por eso se llama Mashiach ben David, Mesías hijo de David, es decir, descendiente biológico de David, por vía paterna, ex spermatos David, por el esperma de David. Y segundo, solo Dios Altísimo será quien pueda elegir y ungir a Mashiach ben David, porque su condición tan elevada exige que solamente Dios Altísimo tenga mérito suficiente para ungirlo. Nadie más podrá ungir a Mashiach ben David, excepto Hashem. Tercero, Mashiach ben David se va a aparecer como una piedra cortada, no por mano humana, como un rayo que cae del cielo, como esa piedra que identificó el profeta Daniel. A la luz de estos 3 criterios que te he compartido con base en la Torá, en los profetas, en los salmos, es evidente que Mashiach ben David no ha llegado todavía. Lo seguimos esperando, que sea pronto y en nuestros días, pero lo esperamos, pero aún no se ha revelado. Quien quiera que se presente para ser Mashiach ben David, tiene que cumplir con todos los requisitos establecidos en la Torá para Mashiach ben David. Si cumple un requisito y falla el resto, no es Mashiach ben David. Si cumple todos los requisitos, excepto uno, tampoco califica para ser Mashiach ben David. Para ser Mashiach ben David, tienen que cumplir con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la Torá para ser considerado Mashiach ben David. Por tanto, ese videíto que echaron a rodar por las redes sociales es una grave presunción que refleja una total ignorancia de las leyes de Mashiach ben David, de lo cual nos habla la Torá. En la clase de hoy, con la ayuda del cielo, voy a presentarte el 4º criterio para identificar a Mashiach ben David. El 4º criterio para identificar a Mashiach ben David. El 4º criterio, sin ser exhaustivo, será este. Mashiach ben David restaurará la monarquía davídica en Israel e impondrá un nuevo sistema de gobierno mundial que fue prometido al pueblo hebreo por nuestros profetas, que garantice auténtica paz, auténtica justicia y auténtica prosperidad para todos. ¡Aleluya! Voy a repetir ese concepto. Mashiach ben David va a restaurar la monarquía davídica en Israel, va a imponer un nuevo sistema de gobierno, como le fue prometido al pueblo hebreo por nuestros profetas, un nuevo orden mundial, un auténtico nuevo orden mundial que va a garantizar auténtica paz, auténtica justicia, auténtica prosperidad para Israel y para el mundo. ¿Y qué significa esto? ¿Qué implicaciones tiene esto para nosotros? Cuando hablamos de Mashiach ben David restaurando una monarquía, obligatoriamente caemos en el terreno de lo que hoy se identifica como la ciencia y la actividad que tiene que ver con el gobierno, los gobernados y la mejor forma posible de organizar la sociedad para facilitar 2 cosas que son diametralmente opuestas. Primero, eliminar tanto como sea posible la corrupción, la inseguridad, el crimen organizado, la desigualdad, la pobreza, entre otras cosas que son flagelos sociales
que destruyen nuestras naciones. Eso por un lado. Por el otro lado, promover un ambiente de transparencia administrativa, de seguridad, de productividad, de oportunidad, educación para todos, libertad para todos, entre otras cosas, a fin de contribuir a la paz, la justicia y la búsqueda de la felicidad como derecho inalienable de cada uno de los ciudadanos. Entonces, cuando yo hablo de la ciencia que tiene que ver con el gobierno, con los gobernados, que tiene que ver con la mejor forma posible de organizar la sociedad, la mayoría de ustedes no tiene problema con eso. Pero si tuviese que resumir esa frase en una sola palabra, esa palabra sería política. Política, y ahí se le encogen las cejas a muchos. Pero la política es eso, la política es la ciencia, incluso el arte, que tiene que ver con el gobierno, que tiene que ver la manera de gobernar, que tiene que ver con la mejor forma posible de organizar una sociedad para que haya justicia, paz y oportunidades para todos. Uno de los graves problemas de nuestras naciones americanas, especialmente en el sector religioso de nuestra cultura judeocristiana, es que la mayoría de los creyentes piensan que los creyentes no deben meterse en política, ni que los líderes religiosos, ningún líder religioso, ni sacerdotes, ni pastores, ni rabinos deben hablar de política o envolverse en política. Eso está bien, dice esta teoría. Eso está bien para Joseph en Egipto. Eso está bien para Moisés enfrentando el faraón. Eso está bien para Josué conquistando la tierra. Eso está bien para el profeta Samuel coronando a un rey en Israel. Eso está bien para el profeta Elías confrontando a la malvada Jezabel. Eso está bien para el rey David, eso está bien para Nehemías, eso está bien para Daniel en Babilonia, pero no está bien para nosotros en el siglo XXI. Y por lo tanto, la posición correcta, según esta teoría, es cállese la boca y no hable de política. ¿Es esta posición bíblica? ¿Es tal idea válida? Fundamentados en la ética de la Torah. La Biblia dice en Proverbios 29, verso 2, Birbos Sadikin, es una máxima muy interesante de la Biblia. Birbos Sadikin Yishma'am, Ubizom Rasha Yana'am. ¿Qué quiere decir? Donde gobiernan los justos, el pueblo está alegre. Donde gobiernan los justos, los sadiquín, los justos, la gente buena, el pueblo está alegre. Pero donde gobierna el rasha, el malvado, el pueblo gime. O sea, donde hay un pueblo que gime, detrás siempre vas a encontrar un gobierno corrupto, un gobierno dirigido por un rasha, un gobierno que está pervirtiendo las leyes de la justicia, de la paz y la prosperidad de nuestros pueblos. Sí, la Biblia dice que cuando una nación es gobernada por personas justas, por personas temerosas de Dios, el pueblo estará feliz. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. No podemos quedarnos con los brazos cruzados y la boca cerrada cuando vemos que el pueblo gime, cuando vemos que el pueblo llora. Un pastor bautista, fíjense bien, no un rabino, un pastor bautista afroamericano de la generación pasada dijo una vez, lo que más me asusta, lo que más me preocupa, no es la perversidad de los malvados. Fíjate eso. Lo que más me preocupa, lo que más me asusta, no es la perversidad de los malvados, sino la indiferencia de los buenos. La indiferencia de los buenos. Si tú te consideras a ti mismo o a ti misma ser una persona justa, una persona temerosa de Dios, entonces el arte y la ciencia
de trabajar para organizar mejor la sociedad será siempre una responsabilidad insoslayable. Trabajar para facilitar que, por un lado, se elimine tanto como sea posible la corrupción, la inseguridad, el crimen organizado, la desigualdad, la pobreza, entre otras cosas, y, por el otro lado, trabajar para que se aliente y promueva, tanto como sea posible, un ambiente de transparencia administrativa, un ambiente de seguridad, de productividad, de oportunidad, de educación para todos, libertad para todos, a fin de contribuir a la paz, a la justicia, a la búsqueda de la felicidad como derecho inalienable de todos los ciudadanos. Si tú te consideras una persona justa, temerosa de Dios, eso para ti será un deber insoslayable. Y por eso te decía que uno de los graves problemas de nuestras naciones americanas, especialmente en el sector religioso de nuestra cultura judeo-cristiana, es que una gran mayoría de los creyentes y líderes piensan que los creyentes no deben meterse en política, que los líderes religiosos, sea un sacerdote, sea un pastor, sea un rabino, no deben de hablar de política ni envolverse en política. ¿Por qué es esto? ¿De dónde vienen estas ideas? ¿Quién sembró en el campo esa cizaña? Estas ideas vienen de dos fuentes principales, una religiosa y otra política. Por la parte religiosa, la más influyente es la doctrina del rapto de la iglesia. La teoría del arrebatamiento, left behind, la agonía del gran planeta Tierra y citas similares. Como resultado de esa teoría del rapto, la idea que ha surgido en la mayoría de los creyentes es esta: como la iglesia no es de este mundo, sino que solo está de paso por este mundo, antes que las cosas se pongan oscuras y difíciles, la iglesia va a ser arrebatada, la iglesia va a ser raptada, la iglesia va a ser sacada intempestivamente de esta tierra y llevada para allá arriba, para tener una boda celestial. Ustedes, nos dicen, ustedes los judíos se van a quedar aquí para pagar vuestro terrible pecado de haber matado a Cristo. Y entonces el mundo entero va a sufrir una gran tribulación, pero no la iglesia, no. La iglesia no va a pasar por nada de eso. Ella va a ser preservada por medio del rapto. ¡Aleluya! Nos vamos de aquí pronto. Esa es la idea. Lógicamente, si el Señor va a sacar a los cristianos de esta tierra, el negocio de los cristianos es predicar el evangelio para que la gente se salve y se vaya en el rapto. Pero mientras que sean los demás los que se encarguen de la política, que sean los demás los que resuelvan como puedan. Ese es su negocio, pero no el nuestro. Nosotros nos vamos de aquí con el rapto y por tanto este mundo no es mi hogar. Yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. O sea, lógicamente este tipo de teología que ha impregnado, que se ha metido, que ha hecho presencia en la mentalidad cristiana de una inmensa cantidad del pueblo creyente, cuando ese tipo de teología se hace presente, no es de extrañar que la mayoría de los cristianos formados directo o indirectamente con esa teología no sientan que tienen responsabilidad social alguna. Todo lo contrario, para ellos hablar de política es pecado, la política es del demonio, o meterse en la política es una pérdida de tiempo, y todo sacerdote, todo pastor, todo rabino que hable de política está perdiendo su tiempo, está equivocando su mensaje. Esta teología es una de las mayores responsables de imponer restricciones y distanciamiento entre los creyentes y la realidad social y política que viven hoy día nuestras naciones. Entonces, ¿cuál es su mayor peligro? El mayor peligro, ¿sabes cuál es? El mayor peligro es que deja ese espacio abierto para que los no temerosos de Dios tomen el poder. Y entonces, abusando del mismo, se produzcan los graves problemas sociales, económicos y políticos que marcan la tendencia de nuestras naciones americanas. Sin embargo, la Biblia dice, en el Salmo 11, la Biblia dice,
Cuando los fundamentos, cuando el orden y la ley son destruidos, ¿qué deben hacer los justos? Esa es una pregunta que la Biblia espera que cada generación responda. Cuando los fundamentos, cuando el orden y la ley son destruidos, ¿qué deben hacer los justos? ¿Dónde están las fronteras entre la fe y la ciencia de organizar lo mejor posible una sociedad? ¿Dónde están las líneas demarcatorias entre la fe y la política? La revelación de Mashiach ben David para imponer un reino que no tendrá fin será algo mucho más que una monarquía. Será para imponer un sistema de gobierno que implante la mejor organización posible de la sociedad basado en los principios establecidos por Hashem en la Torá. Pero como Mashiach ben David no ha llegado todavía, se nos impone a cada uno de nosotros, mientras tanto, hacer lo mejor posible y dar lo mejor de nosotros para que podamos tener la mejor organización y el mejor sistema de gobierno, cada uno aportando lo que se espera de nosotros para dicho fin. No todos estamos llamados a ser presidentes, por supuesto, no todos estamos llamados a ser presidentes, no todos estamos llamados a ser gobernadores, no todos están llamados a ser alcaldes, pero donde quiera que estemos, todos sí estamos llamados a aportar lo mejor de nosotros para contribuir al bien común de la comunidad a la cual pertenecemos. Seas empresario o trabajador, seas profesional de la salud o alcalde, seas inversionista u obrero de la construcción, seas ama de casa o arquitecta, seas estudiante o agricultor, seas intelectual o artista o diplomático, todos estamos llamados a aportar lo mejor de nosotros en el campo donde el Eterno nos haya sembrado para propiciar el bien común y la mejor forma de organización y función de la comunidad y el pueblo al que pertenecemos y donde vivimos. Mashiach ben David, Baruch Hashem, Mashiach ben David viene para imponer un sistema político que representará la mejor forma de organización y administración de la sociedad que alguna vez hayamos visto. Por lo tanto, la revelación de Mashiach ben David no será para más de lo mismo. No será para más de lo mismo. Mashiach ben David no será otro político con miles de promesas para conseguir votos y después la misma cosa de siempre. Como el alcalde que se estaba promoviendo en su zona y llegó a un lugar de campo y le dijo a los lugareños, si me eligen, les voy a construir el puente. Y un campesino que estaba allí le dijo, pero si aquí no hay río. Y el alcalde le dijo, no hay problema, te construyo también el río. No importa qué promesa haga, el asunto es conseguir el poder. Todos nosotros somos testigos que una gran cantidad de políticos hacen muchas promesas para atraer votos y luego cuando toman el poder, la mayoría olvida esos votos. Y en vez de traer tiempos de prosperidad para nuestros pueblos, lo único que hacen es traer tiempos de turbulencias. Y peor aún cuando se trata de un político de izquierda y te habla de cambios. Y la gente cae en el error de creer en esos cambios. Mis amigos, les estoy hablando con mi corazón en la mano. Yo provengo desde adentro. No soy un outsider, soy un insider. Sé de lo que estoy hablando y con mi corazón en la mano les digo la verdad pragmática sobre esto. Para un político de izquierda, cambio será siempre destruir eventualmente la Constitución, destruir eventualmente el Congreso, eliminar la separación de poderes y establecer la falacia de la dictadura del proletariado, que no es otra cosa que la socialización de la miseria. El error más grande que puede cometer un pueblo es votar por la izquierda para lograr un cambio a como dé lugar. Porque para la izquierda, cambio será la anulación de tu libertad. El control absoluto del gobierno sobre los medios de producción, sobre los medios de comunicación, la eliminación de la propiedad privada y eventualmente la libre empresa. Les estoy hablando con mi corazón en la mano.
La agenda de la izquierda será siempre, entre otras cosas, establecer la lucha de clases, enfrentar a los miembros de la comunidad entre sí, dividirlos, poner a pelear los unos con los otros, sembrar el odio y la desconfianza entre los propios hermanos, tomar control inmobiliario y financiero de todas las personas, hacer quebrar las empresas privadas y que el Estado controle todos los medios de producción, de comunicación, de educación, etc. Este siempre será esa agenda escondida una vez que toman el poder. Para los políticos de izquierda, los ricos son ricos porque explotaron a los pobres. Es decir, los pobres son pobres por culpa de los ricos. Por lo tanto, hay que expropiar a los ricos, quitarles sus bienes, repartirlo a los pobres, porque solo así te dirán habrá verdadera igualdad social y oportunidades para todos. Lo que los políticos de izquierda no te dicen es que toda riqueza del Estado para administrar para el bien de todos se financia con ingresos que provienen mayoritariamente del sector privado. El gobierno tiene dinero. ¿Por qué tiene dinero el gobierno? Porque cobra los impuestos. ¿Y de dónde vienen esos impuestos? De la libre empresa que provee empleo, que genera riqueza. El gobierno tiene dinero porque cobra los impuestos que vienen finalmente de los que tienen la oportunidad de pagar impuestos porque ganan un sueldo. ¿Y quién provee el trabajo para que tenga ese sueldo? El sector privado mayoritariamente. Pero una vez que se elimina el sector privado, una vez que se elimina la libre empresa que la Torá defiende, una vez que se elimina la dinámica de la economía de libre mercado que la Torá defiende, una vez que se elimina la iniciativa privada para generar riqueza, ¿qué pasa? El gobierno se queda sin dinero. Y lo único que reina es la inflación galopante y lo que sigue a esa inflación será la socialización de la miseria a lo aleno. Los hechos son los hechos, no son ideas u opiniones, son los hechos. Mira, para 1958, para que tengas un ejemplo, 1958 Cuba tenía un PIB per cápita de $251 mensuales. Cada cubano ganaba en 1958 aproximadamente per cápita $251 norteamericanos. Casi la mitad del PIB per cápita del Reino Unido para la misma época. Hoy día, Cuba tiene un PIB per cápita de menos de $10 mensuales. Menos de $10 mensuales. Y su hermana de armas, Venezuela, que tenía un Producto Interno Bruto para esa misma época de por encima de $7,000 millones en 1960, por encima de $7,000 millones. Hoy día los venezolanos tienen ingresos mensuales por debajo de los países más pobres de África, estimándose que el actual salario de un venezolano promedio es menos de $1 por mes. Menos de $1 por mes. Para decirlo de otra manera, Venezuela tenía una inflación controlada del 1.3% para 1950. Hoy día, Venezuela tiene una inflación de más del 10,000% de manera conservadora. Y según algunas fuentes, como el Banco Mundial, la realidad es una inflación de más de 15,000%. Ahora, hagamos una pregunta lógica. ¿Qué país puede vivir en paz, en seguridad, en felicidad, con ciudadanos ganando menos de $1 al mes y con una inflación galopante que ya va por 15,000%? Lastimosamente, mis amigos, hay muchos tontos útiles que todavía creen en la falacia del Caribe, en la alucinación del madurismo, como medio apropiado para resolver los serios problemas que tenemos en América Latina. ¿Y saben qué? Lo quieren importar en Chile, lo quieren importar en Argentina, lo quieren importar en México, lo quieren importar en Colombia, lo quieren importar en Perú, para citar algunos casos que no son cercanos. Si con la libre empresa funcionando, si con la libre expresión funcionando, si con la libertad de importación y exportación funcionando, si con niveles mínimos de seguridad democrática
funcionando, si con los tres poderes básicos funcionando, si con la propiedad privada funcionando, si con la iniciativa del sector privado funcionando, si con la propiedad para asegurar la capacidad de emprendimiento de cada persona, si con los mecanismos de asignación en las manos del mercado, no del Estado, si con el principal motor de producción, que es el trabajo ligado al capital de inversión, fuera de la malísima administración del gobierno en las manos, si con los medios de producción en las manos del pueblo, no del gobierno, si con todo eso tenemos los problemas que tenemos, imagínate los problemas que vendrán cuando sean eliminados todos esos factores que son el fundamento del desarrollo armonioso de los pueblos. Una sola palabra, una sola frase lo resume: caos total, destrucción total, miseria total. ¿No crees que es mejor ser libres con problemas que ser esclavos con miseria? ¿No crees? ¿No crees que es mejor ser libres con problemas que esclavos con miseria? Porque mientras haya problemas, y los tenemos, la libertad siempre nos va a permitir seguir luchando por la justicia. Porque hay posibilidad de seguir luchando por la justicia, pero no hay posibilidad de justicia sin libertad. No hay posibilidad de luchar cuando la miseria ata las manos de los pueblos. Por supuesto, mis amigos, por supuesto, ningún sistema capitalista es perfecto. Por supuesto, ninguna democracia es perfecta. Pero hasta que no aparezca Mashiach ben David, no existe otro sistema que permita mejorarse a sí misma, sanarse a sí misma y repararse a sí misma que el sistema democrático. Y por eso te decía que es mejor ser libres con problemas que ser esclavos con miseria. Porque mientras haya problemas, y los tenemos, y no se pueden esconder, la libertad siempre nos va a permitir seguir luchando por la justicia. En un sistema socialista, antidemocrático, como lo tenemos en América Latina, en algunos lugares, el pueblo no tiene ninguna opción de cambio, ninguna opción de reparación nacional. ¿Por qué? Porque todo el poder está en el Estado, todo el poder está en el gobierno, y ambos sistemas, que al final es una sola cosa, tienen absoluto control, absoluto dominio de la economía, del poder jurídico, del poder judicial, del poder militar. Los problemas que nosotros tenemos en América Latina y que ya conocemos, corrupción política, desempleo, bajos salarios, inseguridad, educación, salud, pobreza, marginalización, inestabilidad laboral, etcétera, etcétera, pueden ser mejor tratados y saneados por medio de la imposición de los mecanismos de la democracia y del capitalismo solidario, que por medio de la dictadura del proletariado y la humillación de la dignidad humana. Apostar por una agenda socialista en América Latina es apostar por la socialización de la miseria, como son evidentes en los países que han sido atrapados por esa maquinaria publicitaria de la utopía marxista. Importar esa agenda en nuestros pueblos o votar por ella solo para castigar el mal desempeño de los que actúan en el sistema democrático y lo dañan, será siempre uno de los más grandes errores que un pueblo pueda cometer. La solución nunca será traer los lobos para que te cuiden el gallinero, sino trabajar juntos para tener un gallinero bien protegido, incluso de los lobos. El único sistema sociopolítico perfecto es el reino de Dios y su justicia. Ese es el único sistema sociopolítico perfecto. Pero ese reino de Dios no ha llegado todavía. Y por lo tanto se nos impone trabajar para que el menos malo, por lo menos, con el menos malo, podamos tener las mejores posibilidades de contribuir a la paz social, a la justicia y a la prosperidad de nuestras naciones. Y mientras Mashiach ben David no llegue y ponga fin a toda esta corrupción, a toda esta maldad y a toda esta injusticia y desigualdad que nos rodea por todas partes, será responsabilidad de todos los hombres de buena voluntad formar
hacer todo lo posible por formar una nueva generación de pinos nuevos, con temor de Dios en el corazón, con principios y fundamentos sociales establecidos en la Torá, con formación verdaderamente democrática, con vocación de servicio. ¿Para qué? Para que puedan ocupar los cargos públicos en todas las áreas, desde la presidencia hasta los militares, desde el sistema judicial hasta el sistema policial, y entonces usar los propios mecanismos de la democracia para comenzar una verdadera reforma en nuestras naciones. Eso que llamamos la tercera reforma, la más importante reforma requerida antes de la llegada del reino de Dios y su justicia. Mashiach ben David va a restaurar la monarquía davídica en Israel y va a imponer un reino que fue prometido a nuestro pueblo hebreo según nuestros profetas. Ahora bien, cuando hablamos de monarquía davídica, debemos recordar que en nuestras naciones americanas no se conoce la monarquía. Por supuesto, en nuestras naciones americanas no se conoce la monarquía. Pero te diré algo, se lleva en su ADN cultural. España nos colonizó. España fue una monarquía para entonces y sigue siendo una monarquía actualmente 500 años después bajo el formato de una monarquía parlamentaria, pero monarquía al fin y al cabo. Ese ADN monárquico es lo que explica por qué tantas dictaduras y por qué tantos dictadores han pasado por la historia de nuestras naciones americanas. Argentina los ha tenido, Bolivia los ha tenido, Chile los ha tenido, Cuba los ha tenido, Guatemala los ha tenido, Dominicana los ha tenido, Haití los ha tenido, Nicaragua los ha tenido, Paraguay los ha tenido, Venezuela los ha tenido. Si bien hay rejuegos sucios entre las grandes potencias detrás de estas realidades, la verdad es que América Latina tiene la tendencia a endiosar las personas. América Latina tiene la tendencia al populismo, dar culto a la personalidad, y las campañas políticas llevan siempre, obsérvalas, llevan siempre la tendencia de que la gente vota por el candidato que más les simpatice, que más les caiga bien, que más promesas les haga, en vez de votar por los principios y los valores que esa persona tenga y del partido que represente. Y si por un lado la teoría del rapto ha sido causal en la creación de una actitud pasiva, irresponsable y escurridiza de nuestra responsabilidad social, por el otro, la otra fuente de donde proviene otro engaño de ese entendimiento equivocado de lo que realmente significa separación de la iglesia y el Estado. Un entendimiento equivocado de lo que significa separación de la iglesia y el Estado está haciendo muchísimo daño a nuestras naciones. Es ahí donde se encuentran una de las debilidades sociales de nuestra gran América y buena América. Una falsa concepción de la separación de la iglesia y el Estado. La separación entre la iglesia y el Estado siempre será con la intención de sacar al Estado y al gobierno fuera de los asuntos de tu libertad para ejercer tu fe que tú escojas y la libre asociación de los creyentes sin ser perseguidos o presionados o dirigidos por el Estado. En otras palabras, el Estado no debe imponer ni censurar una religión en particular, sino mirar que la libertad religiosa sea preservada para todos. Separación de la iglesia y el Estado significa que el gobierno debe ser laico y por tanto no debe interferir en los asuntos internos de las comunidades religiosas, siempre y cuando, lógicamente, esas comunidades religiosas no violen la ley y el orden. Pero el principio de separación de iglesia y el Estado no significa que un ciudadano esté imposibilitado de ejercer su derecho a vivir y a imponer sus principios y valores que provengan de la fe religiosa que profesa. En otras palabras, un presidente
un gobernador, un alcalde, un comisionado, un servidor público debe ser libre para expresar sus principios y sus valores en el ejercicio de sus funciones, independientemente si esos principios y esos valores proceden de sus convicciones religiosas. El principio de separación de iglesia y Estado no significa que el Estado ignore, persiga, censure la realidad cultural del pueblo que dirige, en nuestro caso, la cultura judeocristiana de nuestras naciones americanas. Atentar contra los valores éticos y sociales del judeocristianismo es la base del principio de la separación de la iglesia y el Estado. Eso es una violación del principio mismo. Atentar contra los valores éticos, contra los valores sociales del judeocristianismo en base al principio de separación de la iglesia y el Estado es una violación del principio mismo. ¿Por qué? Porque dicha separación no podrá significar nunca la abolición de la realidad cultural de nuestros pueblos, sino la responsabilidad del Estado de preservar esos valores y proteger el derecho del pueblo a sostener y defender esos valores sin que ellos representen imponer una religión específica a nadie. Una cosa es la cultura judeocristiana de nuestros pueblos y otra cosa es imponer una religión específica sobre el pueblo. Por lo tanto, el principio de separación de la iglesia y el Estado no significa que alguno de nuestros presidentes o gobernadores o alcaldes o cualquier otro servidor público no tenga el derecho de desarrollar su programa de gobierno en base a sus convicciones éticas derivadas de su cultura judeocristiana que formó esos valores y esos principios. El laicado, científicamente hablando, por definición, quiere decir no promover ni sostener algún credo específico o alguna religión específica, pero no significa, para nada, no significa que quien ejerza el poder dado por el pueblo tenga que esconder y mucho menos renunciar a su fe personal y a sus convicciones religiosas personales sin que sea criticado o censurado, porque esas convicciones en el ejercicio de su servicio al pueblo, mientras esas convicciones no vayan contra el orden y la ley, deben ser respetadas. Que un presidente, que un gobernador, que un alcalde, que un servidor público tenga el derecho como ciudadano a expresar públicamente sus convicciones éticas y sus valores religiosos personales, no significa que esté imponiendo esos principios y esos valores o que el pueblo tenga que aceptarlos y, por tanto, en el ejercicio de tales derechos no se está violando para nada el principio de separación entre la iglesia y el Estado. Una sociedad libre es un país libre, soberano y democrático por naturaleza misma de esos principios y debe ser capaz de permitir que la persona elegida democráticamente para los diferentes cargos del servicio público puedan aplicar sus convicciones y sus principios éticos provenientes de nuestra cultura judeocristiana que lo formó en el ejercicio de sus funciones, sin que eso signifique en lo absoluto la violación del principio de separación de iglesia y el Estado. Por no entender bien este principio y por no dejarlo claro al pueblo, es que vemos cómo aquí y allá se levantan voces reprochando, rechazando, criticando y censurando a los servidores públicos de violar el principio de separación de la iglesia y el Estado cuando acuden a su fe personal, cuando le piden al pueblo, oremos para que Dios envíe la lluvia, oremos para que Dios envíe sabiduría, oremos para que Dios elimine los flagelos que nos están destruyendo, o cuando lo expresan públicamente, que eso signifique la violación del principio de separación de iglesia y el Estado.
Los servidores públicos no deben ser juzgados por sus convicciones religiosas, sino por el contenido de su carácter en la administración de los bienes e intereses del pueblo que le han sido confiados. Separación, mis amigos, de la iglesia y el Estado significa que el gobierno no tiene autoridad ni para censurar, ni para imponer ningún sistema religioso en particular. Pero no significa que un servidor público, desde el presidente hasta el concejal, no tenga el derecho de expresar su propia fe o usar sus propios valores y convicciones religiosas en el ejercicio de sus funciones públicas. Cuando la Torá habla de Mashiach ben David como rey, cuando la Torá habla de Mashiach ben David como el que va a restaurar el reino a Israel y lo extenderá hacia todo el mundo conocido, tenemos que hacer un esfuerzo por quitar nuestros conceptos actuales de monarquía y pensar en lo que realmente los profetas visualizaron cuando hablaron de Mashiach como implantando ese reino que no tendrá fin. La monarquía de la cual habla la Torá y que va a imponer Mashiach ben David será un sistema novedoso de organización de la sociedad que garantice total y absolutamente la paz, la justicia y la prosperidad para todos. Mashiach ben David no será otro político con miles de promesas para conseguir votos y después la misma cosa de siempre. Mashiach ben David va a usar sus extraordinarios dotes y sus poderes extraordinarios para decretar en Israel un nuevo orden social, un auténtico nuevo orden social, imponiendo una justicia social perfecta, eliminando a todos los enemigos de la justicia, de la paz, implantando el año del jubileo, para bien, para salud, para largura de días y paz con justicia. Y como resultado de eso, Mashiach ben David hará que todos los judíos, no importa dónde se encuentren en el mundo, sean arrebatados en un abrir y cerrar de ojos y traídos en alas de ángeles desde el exilio donde se encuentren hasta la tierra de Israel y encontrarse allí juntos para restaurarle el reino a Israel conforme la promesa dada a David. Él va a usar su extraordinario olfato para identificar cada tribu a la cual pertenece cada israelita. Va a dividir la tierra de Israel en partes como los días de Yahshua. Le va a dar a cada tribu su porción, comenzando con la tribu sacerdotal, como está escrito en la Torá. Se sentará, dice la Torá, se sentará como fundidor. Se sentará como fundidor. Se sentará como fundidor. Se sentará como fundidor y purificador de plata y purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como oro, como plata y serán los que presenten ofrendas delante de Hashem. Y como resultado de eso va a restaurar ese nuevo gobierno monárquico según anunciado por los profetas. Mashiach ben David va a implantar un auténtico gobierno mundial que va a traer justicia, paz, salud y bienestar para todos. En las palabras del profeta Isaías, Mashiach ben David actuará como un consejero internacional y en virtud de su sabiduría va a convencer a las naciones de la fatuidad de establecer armas de destrucción. Dice la Escritura, el Señor mediará entre las naciones, resolverán los conflictos internacionales y las naciones forjarán sus espadas y las transformarán en rejas de arado y sus lanzas serán transformadas en herramientas para trabajar la tierra. No peleará más nación contra nación, ni seguirán entrenándose para la guerra. Todos los enormes gastos militares de todas las naciones se van a utilizar para la ciencia, para la investigación y como resultado de eso,
cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera podrá vivir en paz y sin temor. Cuando Mashiach ben David haga su aparición, la transformación será incluyente en todas las formas de vida como ahora la conocemos. Dice el profeta Yesayahu, el lobo y el cordero estarán juntos. El león como el buey comerá paja y la serpiente se alimentará de la tierra. En todo mi monte santo no habrá quien haga daño. Imagínate un mundo donde no hay enfermedad, ni escasez, ni guerras, ni gente dañando al prójimo, donde toda nuestra inteligencia y donde todos nuestros recursos se van a utilizar para el bien de todos, donde la presencia de la justicia y la paz no tendrán límites y donde la alegría y el regocijo será patrimonio de todos. Imagínate un mundo donde toda injusticia será superada, todo mal superado, toda enfermedad superada, hasta la misma muerte superada. Lógicamente, si miramos hacia cualquier lugar, podemos ver que estamos muy lejos de un mundo así. Por tanto, Mashiach ben David todavía no ha llegado. Mientras tanto, debemos hacer lo mejor posible por acercarnos a esa esperanza mesiánica que imperará en el mundo cuando Mashiach ben David haga su aparición. Así que el primer criterio para reconocer a Mashiach ben David es que debe proceder de la simiente de David. El segundo criterio, que será ungido exclusivamente por Dios Altísimo. El tercer criterio, que su revelación va a ser visible a todos, no un evento privado, sino como una piedra cortada no por mano humana, como un rayo que desciende del cielo. Y el cuarto criterio, Mashiach viene a implantar un nuevo orden mundial según Dios, un nuevo sistema de organización de la sociedad, auténtica organización de la sociedad que garantice la paz, la justicia, la prosperidad para todos. Aplicas estos criterios al sugerido Mashiach ben David por este videíto anunciado en las redes sociales hace unos días atrás, te darás cuenta de la total falsedad de esa sugerencia, irresponsable sugerencia que tanto daño hace a la redención y a la fe en Mashiach ben David. Lo que pasó en Israel no tiene nada que ver con la aparición de Mashiach ben David, mucho menos con su ungimiento y posterior coronación como Mesías de Israel. Por supuesto, luego de analizar estos cuatro criterios, solamente estos cuatro criterios básicos, con sus derivaciones lógicas para identificar a Mashiach ben David, muchas preguntas surgen en tu mente. Y espero que muchísimas más surgirán en tu mente. ¿Y dónde queda nuestro Ribi en todo esto? Ya algunos me han preguntado, si Mashiach ben David desciende del cielo y es hijo de David, ¿cómo subió al cielo para descender desde allá como un rayo? O sea, lógicamente no puede descender si antes no había ascendido. ¿Cómo se explica eso? Y por otro lado, si los que se aparecen aquí y allá, o los que se han aparecido aquí y allá, no reúnen ninguno de los criterios que usted ha mencionado en la clase de hoy, ¿qué son entonces? ¿Falsos mesías? ¿Fallidos mesías? ¿Antimesías? Esas son buenas preguntas, buenísimas preguntas. Con el favor de Dios Altísimo, serán temas que hemos de considerar exhaustivamente, pero en el ambiente académico que exige el estudio serio de la Torá. Es importante que hoy tomes la decisión de estudiar Torá. Y felicitamos a todos los que ya lo han hecho. Felicitamos a todos los que están ya a unas semanas de graduarse en su certificación de estudios hebraicos. Pero lo más importante no es que algunos se gradúen, es que tú te gradúes. Lo más importante no es que muchos estén dentro, es que tú no te quedes fuera. Hoy es el día para que tú también tomes tu decisión de estudiar Torá. Nunca te vas a arrepentir de estudiar Torá. Nunca te vas a arrepentir de estudiar Torá en sentido general y de estudiar Torá con Dan Ben Abraham. Te va a bendecir impresionantemente. Estudiar Torá en el Centro de Estudios Hebraicos Dan Ben Abraham es para todos. Judíos y no judíos, hombres y mujeres, obreros y empresarios, trabajadores y profesionales, cristianos, budistas, religiosos o seculares. Estudiar Torá
en el Centro de Estudios Hebraicos, Dan Ben Abraham, es para pastores, para ministros, para miembros de comunidades religiosas o personas que no estén afiliadas a ninguna. Y luego, con toda esa información académicamente adquirida, tú decidirás cómo incorporar todo eso en tu área, en tu lugar, a donde el Eterno te ha llamado a servirle. El Centro de Estudios Hebraicos es para todos, para el bien de todos, para información de todos, sin excluir a nadie que realmente quiera estudiar Torah académicamente. Vamos a concluir la clase, pero quiero hacerlo por donde comenzamos. Emor, diles. Dios dice, Moisés, diles. Diles a los sacerdotes que enciendan las lámparas del santuario, pero diles al pueblo que deben proveer el aceite para el encendido de las luminarias. Y de esta manera se creaba un nexo entre el sacerdocio y el pueblo. El sacerdocio hacía cosas que el pueblo no podía, pero el pueblo debía hacer cosas que el sacerdocio no debía. Y aquí está el gran principio que preserva nuestra parashá. Los sacerdotes tenían cosas que el pueblo no tenía, pero sin el pueblo los sacerdotes no podían oficiar. Y por otro lado, el pueblo tenía cosas que los sacerdotes no tenían, pero sin los sacerdotes el pueblo no podía ser representado delante del Eterno. Entonces, ¿cuál es la metodología de Dios? La metodología de Dios fue formar del pueblo algo que los sacerdotes no tenían y tomar de los sacerdotes algo que el pueblo no tenía y unificar ambos en perfecta unidad de servicio a Hashem. Y este principio establecido por Dios hace 3,500 años atrás, mis amigos, no ha cambiado el día de hoy. Tú tienes cosas que Dios te ha dado, que yo no tengo. Yo tengo cosas que Dios me ha dado a mí, que tú no tienes. Si unimos ambas cosas, lograremos una unidad de recursos que nos permitirá llenar con la luz de la Torah nuestras naciones iberoamericanas. Creo que no exageraría si digo que no ha habido un momento de mayor oscuridad, incertidumbre, perplejidad, confusión, turbación y miedos tan serios y reales como estos que estamos viviendo en el mundo que nos ha tocado vivir. Y justamente tú y yo vinimos en el epicentro mismo de ese momento de oscuridad. Tú y yo vivimos en el epicentro mismo de turbación sin igual que vive el mundo. Dios nos trajo a esta generación, nos hizo nacer en este tiempo, nos sembró en este periodo tan crítico de la historia humana por una simple razón. Tú y yo somos su elección para esta hora que vive la humanidad. Solo que la mayoría de nosotros no lo hemos descubierto todavía hasta hoy. Piensa en esto. Dios nos diseñó para vivir justamente en esta generación, no en otra generación, en esta generación. En este momento que vive el mundo, Moisés no funciona, Josué no funciona, Sansón no cabe en esta generación, pero tú sí cabes perfectamente. Aquí tú funcionas perfectamente. Dios diseñó a la judía Hadassah para que viviera en el momento específico de aquellos días para ayudar a salvar al pueblo judío de los planes de aniquilación del malvado Amán. Si hubieses nacido tú en los días de Esther, tú no habrías funcionado. Dios no puso a Esther en este tiempo ni a ti en el tiempo de Esther. Ella fue diseñada para aquel momento. Tú estás siendo diseñada para este momento. Para el tiempo cuando los grecosirios querían destruirnos y asimilarnos en el helenismo y anular nuestra identidad judía, Dios levantó a Judas Macabeo, a Judith Batzara. Nosotros no habríamos servido en aquella generación porque nuestro diseño no contempló aquella época. Dios nos diseñó a nosotros para esta época. Dios tiene ciertas personas para cada tiempo,
Para el tiempo cuando las dudas plagaban al pueblo judío en la Edad Media, Dios levantó a Maimónides, quien fue una guía para los perplejos. Para el tiempo cuando la frialdad espiritual hizo presa de la comunidad judía en Europa, Dios levantó al Baal Shem Tov, que renovó la piedad y la esperanza del pueblo judío. Y así sucesivamente, para cada momento histórico, Dios tiene siempre un recurso, una persona, una generación, un pueblo que ha diseñado para ese momento y para esa hora de la historia. Y nuestra generación no es la excepción. Si queremos impactar nuestra generación con la Torá y con las enseñanzas de Mashiach, no podemos cruzarnos de brazos y pensar en el Baal Shem Tov, o en Maimónides, o en Hadassah, o en Judas Macabeo, o en Sansón. Tienes que pensar en ti, redescubrirte tú, entender que tú eres la decisión de Dios para este tiempo. Tú eres la elección de Dios para esta generación. Y una vez que tú entiendes eso y lo internalizas, enfocarte en eso y hacer todo lo que tienes que hacer, sea en la política, sea en la informática, sea en la agricultura, sea en la investigación científica, sea como ama de casa o como empresario, sea como estudiante, como inversionista, sea como abogado, sea como juez, sea como artista, sea como diplomático, sea como deportista, sea como jornalista, enfocarte en eso y que desde esa plataforma des lo mejor de ti para procurar juntos la búsqueda de una sociedad más justa, más humana, más cercana a Dios. Demos a esta generación lo que Dios nos ha puesto en las manos y tengamos confianza que Él se encargará de bendecirlo. Él se encargará de bendecirlo. Él se encargará de encauzarlo hacia la búsqueda de un mundo mejor, sin que se pierda la esperanza en la paz, en la justicia y en la redención de nuestras naciones. Feliz el pueblo que entienda esto. Feliz el pueblo que sea fiel al legado que el cielo le ha confiado. Feliz el pueblo que sepa a quién sirve, ante quién debe rendir cuentas y de quién va a recibir la recompensa de su trabajo. Feliz eres tú, oh Israel, a quien el Eterno ha prometido un nuevo y auténtico orden mundial de auténtica paz, justicia y prosperidad para todos, mediante la llegada de Mashiach ben David, que sea pronto y en nuestros días. Amén, be amén. Shalom, Shabbat Shalom. Shalom.